Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi amado hermano. Que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. Yo les voy a explicar lo que es la pared intermedia de separación que el apóstol Pablo habla en Efesios, capítulo 2, versículo 14. Pablo el apóstol en el libro de Efesios habla de la pared intermedia de separación. Y la pared intermedia de separación que Pablo habla en el libro de Efesios 2:14 consiste entre judíos y gentiles. Dios vino para la nación judía, ¿ok? Dios vino para los judíos y estableció su reino para los judíos. Estableció su reinado para los judíos. Y eso lo vemos, pues, una profecía. Hay una profecía que el profeta Jeremías habla en Jeremías 31, versículo 31 también, cuando dice: He aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Observa que está hablando a las 12 tribus, y entre las 12 tribus que trascienden del Antiguo Testamento, de Abraham en adelante, es donde los 12 apóstoles salen a predicar el evangelio de judíos a judíos. Jeremías 31, versículo 31 en adelante, habla una profecía diciendo: He aquí vienen días en la cual yo, Jehová Dios, haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. No es como el pacto anterior. ¿Cuál es ese pacto anterior? Pues el pacto que Dios permitió hacer a través de los patriarcas y los profetas, de la ley de Moisés, que era el primer pacto, en la cual dice Jeremías, en la cual el pueblo de Israel invalidó ese pacto porque no cumplió los mandamientos. Y ahí en esa profecía, Jeremías 31, versículo 31 en adelante, dice: Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá tiene que ver con Jesús y el pueblo judío, donde estaban los 12 apóstoles también, ¿ve? Entonces, la pared intermedia que habla Efesios 2:14 tiene que ver con una separación. ¿Entre qué? Entre judíos y gentiles. ¿Ok? Entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2. Nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, diciendo: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos de la carne. Pablo identifica, por revelación de Dios, identifica a los gentiles como la circuncisión. ¿Ok? Como la circuncisión. Los gentiles son la circuncisión, dando a entender que eran naciones paganas. A los judíos se le prohibieron por mandamiento de Jesús que no fueran a predicarle a la incircuncisión. Perdona, la palabra incircuncisión, ¿ok? Los judíos son la incircuncisión, ¿ok? Con el prefijo in. Entonces a los judíos se le prohibió, eso lo dice Mateo 10, versículos 5 y 6, lo dice. Se le prohibió que los apóstoles le predicaran a los gentiles, que son la incircuncisión. Y la palabra incircuncisión hace referencia a aquellas naciones de gente, muchas naciones de gente, que no tenían participación. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con Jesús
con Jesús en el tiempo de Jesús, en los libros de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, en la época de Jesús, ¿verdad? En el ministerio de Jesús. Entonces los judíos y gentiles, había una separación. Los gentiles, llamado la incircuncisión, eran paganos. Se le decían perros. Así se le decían a los incircuncisos. Perros, cerdos, bueno, muchas palabras más. Inmundo, pecador, porque eran idólatras y pecadores. Estaban separados. Entonces Cristo vino a salvar lo que se había perdido, haciendo referencia a los judíos que se les reconocen también como la circuncisión. La circuncisión. ¿Ven? La circuncisión son los judíos en la época de Jesús. Cuando Pablo el apóstol habla en Efesios 2:14, la pared intermedia de separación, una pared intermedia, es entre gentiles, ¿verdad?, que eran paganos y que no tenían participación con el pueblo judío. A los judíos se les prohibía mezclarse con los gentiles, a los judíos. Y eso lo habla mucho también, además de Mateo, en el Evangelio según San Juan 4. Cuando tú lees la mujer samaritana, en la época de la mujer samaritana, los judíos se le prohibían mezclarse con los gentiles y con los samaritanos, porque los samaritanos querían tratar de buscar una ciudadanía, intentaron mezclarse con los judíos para tener una ciudadanía, pero los samaritanos viene más bien de una tribu que no era muy conocida. Se cree que es de la tribu Efraín. Los samaritanos se cree que posiblemente haya llegado de una tribu llamada Efraín. Pero de todas maneras, los samaritanos también eran circuncisión, porque aunque intentaron tener ciudadanía y al mezclarse con los judíos, pues entonces son como medio judíos y medios gentiles. Medio judíos y medio gentiles, pero yo le atribuyo más que los samaritanos eran más la circuncisión gentiles, porque no tenían, los judíos rechazaron a los samaritanos, ¿ok? Como quiera. Entonces, le llama Pablo la pared intermedia de separación, porque Cristo solamente presentó su evangelio a los judíos en el tiempo de Jesús, que es catalogado como la circuncisión. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, llama a Pablo el apóstol, para que Pablo el apóstol sea el que esté a cargo de llevar el mensaje de salvación que Dios le revela a Pablo, el misterio, como dice Efesios 3, a los gentiles, que son la incircuncisión. Ahora, Pablo el apóstol, cuando ya Cristo muere, un año después de la muerte, por lo menos un año y medio después de la muerte de Cristo en adelante, viene el llamamiento de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 en adelante, Hechos de los Apóstoles 9, 1 en adelante, y ahí empieza el ministerio de Pablo para los gentiles, que son la incircuncisión, para que conozca el plan del misterio oculto, que era la salvación por fe, a través de la sangre de Cristo, que los gentiles van a ser coherederos, como Pablo lo dice en Efesios 3, 1 hasta el 6. Efesios 3, 1 hasta el 6. Pero esto sucede después que Cristo muere en adelante. Antes que Cristo muera, los gentiles estaban sin convertirse y no tenían ninguna relación con el plan del reino de Dios con Jesús. No tenían participación de aprender el evangelio.
del reino de Dios que predicó Jesús. Entonces, la pared intermedia es esa, donde cuando Cristo muere, ya a la vez que Cristo muere, se rompe la pared intermedia de separación y todos los judíos, todos aquellos judíos elegidos para salvación. Bien importante que conozcamos que no todos los judíos en el tiempo de Jesús, para el pueblo judío, no todos fueron salvos. Lo podemos observar como un ejemplo en Mateo 13. Mateo 13, versículos 10 y 11. Cuando Jesús le explica la parábola del trigo y la cizaña a los discípulos. Entonces Jesús le está hablando a los discípulos, Mateo 13, versículos 10 y 11. Jesús le explica la parábola a los discípulos, ¿verdad? Y les dice, los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿por qué a ellos tú les hablas por parábola y a nosotros nos habla como más directo, más al grano? ¿Me entiende? Pues entonces Jesús le da la respuesta a los judíos, a los apóstoles. Y Jesús le dice a ellos, a los que están alrededor que están escuchando a Jesús, Jesús dice, yo a ellos les hablo por parábola para que ellos no entiendan, para que ellos no vean ni entiendan. Porque el reino de Dios, del plan de salvación del reino de Dios para los apóstoles y los judíos, pues Jesús se lo quería mostrar a los elegidos, a los que Dios llamó, La salvación tiene que ver con un plan de un llamamiento, tanto judíos como gentiles. No todos los judíos en Israel fueron llamados para salvación, no todos. Pues entonces Jesús les responde a los discípulos diciendo, mas a ellos les hablo por parábola y a ustedes les hablo como tiene que hablarlo para que entiendan. Pero a ellos Jesús le hablaba por parábola para que ese grupo de ellos no entiendan el mensaje. En otras palabras, para que se pierdan, porque Jesús fue claro con su mensaje del Evangelio. ¿Ve? Para el pueblo de Israel, trabajar con la parábola del trigo y la cizaña, que es muy difícil para muchas iglesias interpretarla, pues el trigo tiene que ver con aquellos que no son salvos. AGB. La cizaña tiene que ver con aquellos que no son salvos, ¿ok? Mas el trigo tiene que ver con Israel, los elegidos, los escogidos. Para Jesús, la cizaña era aquellos que, dice Jesús, les hablo por parábola para que ellos no entiendan ni pío lo que Jesús estaba hablando. Y el trigo es Israel, los judíos, los elegidos de Dios. Ahora, en esta época, cuando Cristo muere, hay una pared intermedia de separación, donde los gentiles ahora son salvos y son integrados al cuerpo de Cristo. Dios los llama el cuerpo de Cristo. Todos los que son salvos son el cuerpo de Cristo. Dios los llama el cuerpo de Cristo, los integra al cuerpo de Cristo. Entonces los judíos que fueron salvos y creyeron en Cristo, después de la muerte de Cristo en adelante, todos aquellos que creyeron en Cristo también son nueva criatura y son salvos y son llamados iglesia. Aunque ambos tengan diferentes doctrinas y diferentes promesas, porque para los judíos se le encomendó la ley de Moisés y los mandamientos y las obras, pero para los gentiles el plan de salvación es la fe en la sangre de Cristo y no incluye las obras, ni la ley de Moisés, ni los mandamientos, ni nada de eso. Hay una diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a eso, ¿ok? Entonces, la pared intermedia se rompe. ¿En qué sentido se rompe? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya ambos, gentiles como judíos, pueden entrar. Hay judíos que no creyeron en Cristo. Y como hubieron judíos que no creyeron en Cristo, pues ya no hay más esperanza para los judíos
Una vez llegue la transición de la gracia, que lo vemos en el llamamiento de Pablo el apóstol en adelante. Cuando Dios llama a Pablo, lo llama para darle el ministerio de los gentiles, para que Pablo lleve el mensaje de la revelación de Cristo, el plan de salvación para los gentiles, que son la circuncisión, que es el mensaje de la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, de cuando llega la transición de los gentiles, entonces los judíos que no creyeron en Cristo ya no pueden ser salvos. La única forma que sean salvos los judíos que no creyeron en Cristo es en otra época, en otra transición, que viene siendo una transición diferente, que es de la gran tribulación en adelante. De la gran tribulación en adelante es una época diferente a la época de los gentiles, donde los judíos que no creyeron, Cristo se le va a revelar a ellos de la gran tribulación en adelante, y ellos, los que no creyeron, van a abrir muchos de ellos los ojos y van a conocer que ellos rechazaron a su verdadero Mesías, el Salvador, en el tiempo de Jesús, cuando estaba Jesús en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, predicando el Evangelio. Ahora, hay otra forma que los judíos que rechazaron a Jesús pueden ser salvos. La única forma es creyendo por la fe en la época de Pablo. En la época de Pablo. Si ellos creen por la fe en Cristo Jesús y no bajo la ley, pues entonces ellos son salvos. Pero ellos pudiesen ser salvos si creen por la fe. La gran mayoría, ellos nunca creyeron en el ministerio de Pablo. No creyeron, porque a ellos siempre se le dio la ley y los mandamientos, el Torá. Y como a ellos se les dio esto, pues ellos creyeron en eso siempre. Es la única forma que los judíos crean en esta nueva dispensación de la gracia. Aquí está la dispensación de la gracia. Por medio de la fe es la única forma. Si no, ellos tienen que esperar de la gran tribulación en adelante, luego que los gentiles, que somos nosotros la iglesia hoy en día, pues partimos y subamos arrebatado con fuerza a las nubes, porque vamos a ser arrebatados con fuerza a las nubes, ¿ok? Vamos a ser quitados. Cristo no va a venir para nosotros la iglesia. Escuchen bien, Cristo no va a venir para buscar su iglesia a los gentiles. Cristo va a venir para sacar, arrebatar, salpazo, con Z en el griego, salpazo, que es como sacar con fuerza, ser quitado con fuerza para ser librado de la gran tribulación y del juicio que viene de la gran tribulación en adelante, ¿verdad? Entonces, al ser quitado con fuerza, nosotros la iglesia vamos a ser quitados, pero Cristo no viene para nosotros a buscar nada. El verdadero buscar, en que Cristo venga a buscar, Cristo viene a buscar a los judíos, para él reinar con los judíos en el tiempo del reinado milenial. Para eso viene Cristo. Pero los judíos tienen que atravesar por un proceso de una gran tribulación primero, soportar ese proceso, y ellos perseverarán, los elegidos perseverarán, ¿ok? Entonces Cristo no viene a buscar a nosotros, Él viene a quitar. Nosotros seremos quitados, arrebatados, para que entonces Cristo venga a buscar a quién, según Hebreos 10. 10 son Hebreos. Deja ver, Hebreos 10, bien importante. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, 15. Hebreos 9, 15 dice: así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. ¿Ok? Aquí dice, escuchen bien, Hebreos 9:15 habla de los llamados, y estos llamados tienen que ver con judíos.
judíos. Porque hay llamados gentiles y hay llamados judíos. Aquí Cristo viene para los judíos. Y está en un tiempo de la gran tribulación en adelante. Sin embargo, para nosotros la iglesia, Cristo no tiene que venir para nosotros a nada. El rapto, el arrebatamiento revela el plan ya de Dios finalizado con los gentiles. El rapto o el arrebatamiento, que es la forma correcta, arrebatamiento, es un misterio que Dios se lo reveló a Pablo, mas a los judíos no. A los judíos no se les reveló el misterio del arrebatamiento. Para los judíos no hay arrebatamiento, no existe arrebatamiento. Para los judíos están esperando esta promesa. Hebreos 9:15, y para añadir algo más también, para los judíos están esperando Mateo 24:13 y 14. Mateo 24:13 y 14. Ve, y será predicado este evangelio a todas las naciones. De la gran tribulación en adelante será predicado el evangelio que Jesús predicó. Ve, pero para el judaísmo, ya para nosotros la iglesia, los gentiles, nos vamos con Cristo en las nubes. Terminó el plan. El plan de salvación ya terminó. Cristo no viene a buscar el cuerpo de Cristo. Cristo no me viene a buscar a mí para nada. Cristo me viene a buscar a mí en el sentido de yo ser quitado, yo ser arrebatado, de ser quitado para librarnos de la gran tribulación. Ahora, Cristo viene para Israel. ¿Ok? Bien importante que lo sepamos. Hebreos 9:15, Mateo 24:13 al 14. La pared intermedia. Ahora, vamos un momentito aquí. Efesios 2:14, Hechos 20:24, ¿verdad? Habla del ministerio de Pablo. Pablo dice en Hechos 20, versículo 24, que Dios se le reveló el mensaje de la gracia. Pablo le llama al evangelio, le llama el evangelio de la gracia. Entonces, en Romanos 2:16, Pablo, por revelación de Cristo, le dice al evangelio, mi evangelio, porque se le entregó a Pablo. Ese evangelio que Pablo habla, mi evangelio, es el evangelio que Dios le revela a los gentiles, que es muy diferente a Mateo 26:13. Vamos a leer Mateo 26:13 un momentito. Mateo 26:13, un momentito. Ok, Mateo, aquí está, Mateo 26:13 dice: de cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que éste ha hecho para la memoria de ella. Aquí Jesús predicó el evangelio que pertenece al judaísmo. El judaísmo, como también en Mateo 24:14, será predicado este evangelio. Este evangelio son los mismos, Mateo 26:13 y Mateo 24:14. Cuando Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, a todos los que creen, se está refiriendo de la gran tribulación. La gran tribulación en adelante, que ahí será predicado a través de los 144,000 apóstoles judíos. Entre los dos testigos y los 144,000 apóstoles judíos, de cada 12 tribus, de las 12 tribus, va a venir 144,000, ¿verdad? Que están divididos en 12 tribus cada una, y van a continuar predicando ¿cuál evangelio? Este evangelio. Ambos, los que están aquí, que es el mismo, el reino de Dios, el mensaje. Cuando Jesús dice, este evangelio no es el mismo evangelio que Pablo habla en Romanos 2:16 y en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, tampoco no es. El evangelio que Dios le reveló a Pablo es el evangelio para los gentiles, por la fe, que son para la incircuncisión,
Pero este evangelio que Cristo habla en Mateo 26:13 y Mateo 24:14, pues lo está hablando para los judíos, pero que ya ese evangelio ya terminó, fue cancelado. ¿Cuándo fue cancelado y por qué? Fue cancelado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 51 al 60. Fue cancelado porque la gran mayoría de los judíos pues rechazaron a su Salvador. ¿Ok? En Jeremías 31:31, Jeremías 31:31, observamos cuando Dios habla a través del profeta Jeremías y dice: he aquí vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Observa que dice un nuevo pacto. Es el mismo pacto del anterior. ¿Ve? Un nuevo pacto renovado. Se le llama pacto renovado. No es otro pacto. Pacto renovado. El mismo pacto de la ley de Moisés, pero es el mismo. He aquí vienen días en los cuales Jesús hará un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel, que tiene que ver con los judíos, donde Cristo va a nacer y va a predicar el reino de Dios en el tiempo de los judíos. Romanos 15:8, Pablo habla diciendo lo mismo que Jeremías 31. Romanos 15:8, donde Pablo dice en Romanos, vamos a buscar Romanos 15:8, un momentito, Romanos, vamos a buscarlo aquí, Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Romanos 15:8. Habla que Cristo Jesús vino a servir la circuncisión. ¿Quiénes era la circuncisión? Aquí está. La circuncisión tiene que ver con los judíos. Con los judíos. Lo que Pablo está enseñándonos a nosotros es que Cristo vino a mostrar la verdad, que Él viene a salvar a un pueblo judío y no a salvar a un pueblo gentil. El pueblo gentil fue salvo después que Cristo murió en la cruz en adelante, a través del llamamiento apostólico de Pablo. Y en el ministerio de Pablo, entonces está el evangelio para nosotros por la fe. Pero en los 12 apóstoles de Cristo está también el mensaje de este evangelio para ellos. Pero lo que sucede es que en Hechos capítulo 8, 51 al 60, el ministerio que predicó Jesús se interrumpe. Se interrumpe ahí, para entonces darle lugar a los gentiles, aquí, ¿verdad? Se me bajó la palabra gentil. A los gentiles, a que ellos sean salvos. Ellos sean salvos también, pero son salvos dentro del llamamiento de Pablo el apóstol, con el evangelio, mi evangelio, que Dios le revela a Pablo, que es muy diferente al mensaje de los judíos. ¿Ok? ¿En qué consiste en este evangelio que Jesús predicó para los judíos? ¿En qué consiste? En la ley de Moisés, y también trae juicio y condenación. ¿En qué consiste? En la ley de Moisés, en señales y milagros, para que el pueblo judío creyera en Cristo a través de los apóstoles. Consiste en hacer señales y milagros. Para nosotros no consiste en hacer señales y milagros, consiste en la fe, en creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Consiste en la ley de Moisés, en los mandamientos, en hay juicio, hay condenación, y consiste en el bautismo en agua. Para nosotros no consiste en bautismo en agua. Para nosotros consiste en la muerte de Cristo. Cristo murió, tú moriste con Cristo. Cristo resucitó, tú resucitaste con Cristo en una nueva criatura. Al tú creer en la sangre de Cristo, se nos manda a nosotros, la iglesia, a los gentiles, a creer por fe, nada más. Pero ellos tenían que cumplir la ley de Moisés, mas nosotros no tenemos que cumplir la ley de Moisés ni hacer obras. Ahora, ¿qué pasó con Mateo 26:13? Que es el evangelio, se interrumpió. ¿Qué pasó con el Mateo 6:13? Cuando llega Pablo, se interrumpe con la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, 1 año y medio después que Cristo muere, llega el ministerio de Pablo el apóstol. Hebreos 7, 18, 19. Vamos a buscarlo. Hebreos, busca la Biblia en el libro de Hebreos.
capítulo 7, versículos 18-19. ¿Qué pasó con Mateo 26, 13, el ministerio de Jesús? Disculpa. Ok, bien, seguimos. ¿Qué pasó con Mateo 26, 13? Que era que Jesús dijo, se predicará este evangelio a todas las naciones. Y Mateo 24, pues vamos a buscarlo. Hebreos 7, 18-19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Observa que este evangelio de los judíos en el Antiguo Testamento, antes de Cristo morir, cuando Cristo muere, queda cancelado. La iglesia que somos nosotros hoy en día, el cuerpo de Cristo, no podemos estar viviendo este evangelio, porque este evangelio ya, escuchen bien, listen to me, ya quedó cancelado. Quedó cancelado, ya no tiene efecto. Nosotros creemos en Jesús, porque el mismo Jesús que predicó aquí, en los 4 evangelios que ya nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, en la época de Jesús, el mismo Jesús que se le reveló a los judíos con el mensaje del reino de Dios, trayendo el bautismo de agua y la ley de Moisés y los mandamientos, es el mismo Jesús que se le revela a Pablo. ¿Dónde lo dice? En Gálatas, capítulo 1. ¿Dónde lo dice? En Gálatas. Vamos a buscar Gálatas un momentito. Busca su Biblia. Gálatas. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Gálatas. ¿Dónde está Gálatas? ¿Después de Apocalipsis está Gálatas? ¿Después de Apocalipsis? ¿O antes de Génesis? Ay, no, son bromas. Vamos a buscar Gálatas un momentito, ¿verdad? Gálatas. Ok, aquí está Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es lo mismo que Romanos 2:16. Mi evangelio, lo mismo. Romanos 2:16. No se lo reveló apóstoles. Los apóstoles no le revelaron este evangelio. Dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno, sino por revelación de Cristo. El mensaje del evangelio para nosotros se entiende y se predica por gema, porque es una revelación, ¿me entiendes? Es una revelación. Entonces, ¿qué pasó con Mateo 26, 13 y Mateo 24? Pues Hebreos 7, 18 da la respuesta como le estaba yo diciendo a ustedes, ¿verdad? Dice aquí, Hebreos 7, queda pues abrogado este mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues la ley nada perfeccionó. La ley no es para salvarte. La ley revela que tú eres un pecador. Cuando los judíos trataban de sujetarse a la ley, ellos no podían cumplir la ley completamente porque la ley demanda. Hay 613 leyes y mandamientos. Cuando hablamos de ley son prohibiciones. Cuando hablamos de mandamientos está hablando de el hacer. Son muy diferentes. La ley habla de prohibiciones, más los mandamientos y preceptos y ordenanzas habla de el hacer, obras. ¿Tú me entiendes? Para ser perfeccionado. Pero bajo la ley, Pablo dice en Gálatas que nadie será justificado bajo la ley. La ley lo que hace es que revela al hombre diciéndole que es un pecador. La gracia en la sangre de Cristo revela al hombre que es salvo y justificado y está limpio. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Entonces la ley nada perfeccionó. Hebreos 7, 18, 19 se cancela. ¿Dónde se cancela? En Hechos 8, 51 al 60. En el libro de Hechos 8, 51 al 60, ahí vemos al evangelista Esteban predicando el evangelio por última vez, donde los mismos judíos zapatearon y escupieron y mataron a Esteban. A la misma vez, Pablo, Saulo de Tarso, ve la muerte de Esteban, consciente de la muerte de Esteban. Para el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles,
hay una transición. Ve, ahí ocurre la pared intermedia. Ve, en Hechos 8:51 al 60 ocurre la pared intermedia, donde de judíos pasa a gentiles. Ve, donde de los 12 apóstoles pasa a Pablo, que es el que trae el evangelio. No es Pedro, no es el Vaticano, no es el Papa, no es Pedro, es Pablo el apóstol. Si cambiamos a Pablo por Pedro o por otro apóstol o por José Smith o cualquier otro, se daña el evangelio y caeríamos en apostasía. ¿Ok? Bien, ¿cuándo seguirá el evangelio de los judíos? ¿Cuándo? Pues en la gran tribulación. Ya este evangelio que predicó Jesús para los judíos ya no existe, se canceló completamente, porque ahora estamos, como Pablo dice en Romanos 7:6. Romanos 7:6, vamos a buscar Romanos 7:6 un momentito, pasen conmigo. Romanos 7:6. Romanos 7, versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora servimos bajo un nuevo régimen. ¿Cuál es ese nuevo régimen? Que este pacto de Jesús, este testamento ya fue cancelado para que entonces haya otro espacio para que Jesús a través de Pablo llame y salve a los gentiles, que es la incircuncisión, que somos nosotros. Si nosotros somos salvos, es gracias porque se interrumpió el testamento principal, que era el testamento donde estaba Jesús. Algo bien importante que yo quiero aclarar, y es ¿dónde lo dice? Hebreos capítulo 9. Vamos para Hebreos 9. Un momentito, pasen conmigo. Pasen conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 15 hasta 17. Hebreos 9, 15 al 17 dice: así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces dice el versículo 16 y 17: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ok, escuchen bien. ¿Quién es el testador? Presten atención. Presten atención. ¿Quién es el testador que habla Pablo aquí? El testador viene siendo Cristo en su muerte. Ese es el testador. ¿Ok? El testador. El testador, espérate un momentito, déjame poner esto aquí al lado un momentito. El testador tiene que morir en la cruz, que es Cristo. El testador tiene que morir en la cruz para cuando Cristo muera, entonces haya un nuevo pacto, haya una mejor esperanza. Así sea, escuchen bien, así sea en la pared intermedia de separación, sean judíos o así sean gentiles, de acuerdo a aquellos que han creído solamente en Cristo Jesús, sean judíos o así sean gentiles, no importa quién sea. El testador tiene que morir para que entonces se confirme lo que es un nuevo testamento. Por lo tanto, en la época de Jesús, en lo que nosotros ya conocemos y aprendimos, los 4 evangelios, pues esos cuatro evangelios que conocemos ya nosotros, de Mateo, Marcos, Lucas y también Evangelio San Juan. Todos estos libros pertenecen al Antiguo Testamento. Todos estos libros son parte del Antiguo Testamento hasta, ahora pongo la palabra hasta, que Cristo muere.
Lo nuevo viene después de la muerte de Cristo. Y después de la muerte de Cristo, todos aquellos judíos o gentiles que hayan creído en Cristo Jesús son salvos. Pero después que Cristo muere, dice Hebreos, ahí mismito en Hebreos 9, 15 al 17, Hebreos 9, capítulo 9, del 15 al 17, que el testador es el que promete un nuevo testamento. El testador es Cristo. Y hasta que Cristo no muera, no hay una mejor esperanza. No hay salvación para nadie. No hay salvación para nadie. No hay justificación para nadie. Cristo tiene que morir para que entonces haya un nuevo testamento. El Nuevo Testamento se confirma con la muerte de Cristo. Si no, no es válido. No es válido. Entonces, ahora, después de Cristo, es cuando viene el llamamiento de Pablo para nosotros. Y este pacto se cancela completamente. Nosotros, la iglesia, no podemos entrar, como muchos dicen, Cristo es el camino para la salvación. Cristo no es el camino. Cristo fue el camino para los judíos antes de la muerte de Cristo. Pero ahora cuando Cristo muere, Cristo es el camino a través de la cruz para nosotros los gentiles. Pero es por la fe. Es por la fe en la sangre de Cristo. Y no bajo la ley de Moisés. No bajo la ley de Moisés. Quiere decir que este pared intermedia vino a surgir después de la muerte de Cristo. Ahora, tanto judíos como gentiles que creen en Cristo, somos salvos. Pero ahora nosotros estamos en como dice Pablo, Romanos 7:6, bajo un nuevo régimen. Y ese nuevo régimen que Pablo habla en Romanos 7:6 es donde nosotros tenemos que seguirlo. No es aquí. Aquí, creyendo en Jesús, ya esto se canceló. Ahora hay algo mejor, que es la fe. Y Pablo lo habla en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios un momentito, capítulo 3. Segunda de Corintios 3, versículo 9, dice: porque si el ministerio de condenación, ¿cuál era el ministerio de condenación? El ministerio de condenación era la ley de Moisés. Aquí está, la ley de Moisés en el viejo pacto, antes que Cristo muriera. Entonces, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. Ahora Pablo le llama, después que Cristo muere, a nosotros los gentiles, le llama a la gracia, le llama el ministerio de justificación. ¿Ve? El ministerio de justificación tiene varios nombres. Hechos 20:24, el evangelio de la gracia. Romanos 2:16, mi evangelio. Entonces aquí en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 9, el ministerio de justificación. Porque ya tú estás en ese ministerio. Y Romanos 7:6, un nuevo régimen de espíritu en una época muy diferente a esta. Ya aquí ya no hay más salvación. Pero aquí hay salvación para nosotros, hasta que Cristo venga a recoger y llevarse a su iglesia en las nubes. Dios te bendiga y lo veremos pronto. Bye bye. Adiós.